Iniciamos hoy los diálogos de PR Salud con un asunto que está en el ámbito de dos problemas muy contrapuestos aparentemente. Quizás la felicidad, que es el gran reto del ser humano cuando se levanta todos los días, ser felices, está en la búsqueda de la ausencia del dolor. Pero el dolor de cabeza se ha convertido en nuestro tiempo en uno de los elementos más frecuentes en las consultas médicas. Pero claro, cuando eso se une a los problemas sexuales, estamos hablando de algo que tiene una profundidad iceberg. Es decir, sabemos la punta, pero no la profundidad. Para eso, hoy hablamos con el doctor Ignacio Moncada. Es el jefe del servicio de urología del Hospital de la Zarzuela de Madrid. Un hombre que ha trabajado en todos los ámbitos de la urología más ortodoxa, quirúrgica y no quirúrgica, de asistencia médica y también de asistencia externa, hospitalaria y de asistencia primaria. Así que, doctor Moncada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el 45% de los pacientes con dolor de cabeza encuestados estima que su vida sexual es regular o mala. ¿Por qué esa búsqueda de la relación entre dolor de cabeza y sexualidad? Bueno, yo creo que la sexualidad primero es una cosa que afecta a todos los hombres y mujeres, desde luego. Es una cosa consustancial con el ser humano. Y el dolor de cabeza es uno de los problemas más frecuentes del individuo, ¿no? Y efectivamente parece que son dos cosas que no tienen nada que ver y hay muchísimos puntos en común. Los hombres y mujeres que tienen dolor de cabeza no tienen una sexualidad normal. Y lo que nos lleva esa reflexión es un poco a decir, bueno, hay que tratar el dolor de cabeza, hay que prevenir que aparezcan dolores de cabeza porque vamos a mejorar nuestra sexualidad. Quienes nos siguen hoy van a saber perfectamente lo que es la disfunción eréctil, pero todavía no vamos a llegar ahí, porque no hemos resuelto nada del dolor de cabeza. Para eso lo hacemos con los neurólogos, en las unidades de cefalea, pero resulta que tenemos a un andrólogo. Y resulta que el 25% de los pacientes que están tratados de dolor de cabeza, de cefalea, tienen una sexualidad, diríamos, menor, o de con algún tipo de deficiencia. ¿Por qué? Sí, bueno, hay medicamentos que se utilizan para prevenir el dolor de cabeza y que producen bajo deseo sexual. Eso es una cosa muy frecuente. Bueno, yo creo que todo el mundo pues ha oído el tópico, ¿verdad?, de la mujer cuando uno quiere tener una relación sexual. No, hoy no, que me duele la cabeza, ¿no? Pero hay otras relaciones que son interesantes también en este sentido. Hay que pensar que también hay un porcentaje de hombres y de mujeres que después de una relación sexual mejora su dolor de cabeza. O sea que es una relación un poco extraña y sin duda alguna con un gran impacto sobre la sexualidad. El dolor de cabeza es algo que de alguna manera rodea muchas veces a la sexualidad. Sabemos que al final las migrañas y las cefaleas tienen relación con la vascularización. ¿Es que los productos que se utilizan para la disfunción eréctil, como tienen efectos vasculares inequívocos, de hecho los cuerpos cavernosos del pene son elementos vasculares, sí, ¿es esa relación sobre esa musculatura fina de los vasos específicos que también los tiene el cerebro lo que hace que pueda haber alteraciones de ese tipo? Pues sí, de hecho, los tratamientos para la disfunción eréctil, uno de los efectos secundarios que tiene más típico es el dolor de cabeza y efectivamente se debe a vasodilatación, ¿no? Estos fármacos son vasodilatadores, fundamentalmente dilatan las arterias del pene cuando hay estimulación sexual, pero también dilatan otras arterias y de hecho los hombres que toman esta medicación pues tienen enrojecimiento de la cara, congestión de la nariz y dolor de cabeza como un efecto secundario muy típico de este tipo de medicamentos. Bueno, doctor Moncada, hay una cuestión y es que hace muy poco tiempo resulta que teníamos un problema muy curioso y es que no teníamos elementos terapéuticos para la disfunción eréctil. Se acaban de cumplir 10 años de Viagra, luego nacieron Cialis y Levitra. Usted y yo estuvimos en la presentación en Sevilla del Levitra. Sí. Han pasado muchas cosas. ¿Cuál es, diríamos, el resumen de ese abanico de posibilidades para la disfunción eréctil? Bueno, yo creo que efectivamente han sido muchos avances los que ha habido en el tratamiento de la disfunción eréctil, especialmente desde el punto de vista de la medicación, porque antes había tratamientos que eran efectivos también, como la cirugía, el implante de prótesis o la inyección de medicinas en el pene, pero eran más invasivos, no, de alguna manera no
bueno, pues solucionaban el problema de o no facilitaban una sexualidad normal. Con la aparición de Viagra hace, pues efectivamente, 10 años, en 1998, pues se abrió una nueva era, ¿no? La era de la medicina tomada por Viagra, lo que todos los hombres y mujeres estamos acostumbrados a tomar una pastilla para resolver algún problema médico. Y eso, bueno, pues hizo que muchos más hombres bueno, pues aceptaran someterse a tratamiento. Pero sobre todo lo que condujo es a que muchos vinieran a nuestras consultas. Muchos pensaran que efectivamente los problemas de erección no eran algo normal a determinada edad o no eran algo con lo que tenían que, bueno, pues, pasar su vida, sino que efectivamente se convirtió en una enfermedad, algo médico que, bueno, pues uno va al médico a solucionar, ¿no? Y yo creo que ese es el cambio un poco de mentalidad bueno, pues que provocó la aparición de estos medicamentos. ¿Por qué los médicos de asistencia primaria, o en general los médicos, nosotros, incluyéndome, por qué no hacemos en general esa pregunta cuando se hace la historia clínica sobre la disfunción eréctil? ¿Se sigue manteniendo esa actitud atávica de no preguntar o ya se pregunta? Bueno, yo creo que depende un poco, yo creo que ya se pregunta, pero efectivamente hay que tener en cuenta que la sexualidad es algo que pertenece a la esfera íntima de las personas y que muchas veces atravesar esa barrera donde uno, bueno, pues parece que ya está entrando en un tema más personal y no tanto médico, pues cuesta, sobre todo bueno, pues a médicos que no están acostumbrados a eso, que se dedican a otras cosas, por ejemplo, los neurólogos que se dedican al dolor de cabeza y que no preguntan generalmente al paciente si tiene problemas de deseo sexual o problemas de erección o problemas de eyaculación, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez más pues la gente se atreve a contar su problema, a decir, mire, tengo este problema, doctor, ¿habrá alguna solución o hay algo que se pueda hacer? Y también los médicos a menudo pues se atreven a preguntar, a entrar en esa esfera íntima de las personas. Pero sin duda alguna es muy importante que los médicos se atrevan, es decir, es muy importante que los médicos tampoco tengan ese miedo porque es de alguna manera la forma de legitimar al paciente, decirle, bueno, mire, mis pacientes diabéticos tienen problemas de erección, muchos de ellos, ¿tiene usted que tiene diabetes? ¿Tiene usted problemas de erección? Eso que, bueno, pues de alguna manera es una pregunta relativamente sencilla, le está dando al paciente pues un poco permiso para decir, pues sí, efectivamente, yo también tengo problemas de erección. Yo creo que ese cambio de mentalidad todavía tiene que surgir entre los médicos, no solo los pacientes, también los médicos.